Hola y bienvenidos sean a nuestro canal de YouTube. El profesor Fred Mendoza ejerce el ministerio de la enseñanza didáctica, impartiendo la Biblia sencilla, profunda y de manera sistemática. Repase cada clase, dele un me gusta y comparta nuestro material audiovisual a sus amigos y personas interesadas en aprender la palabra de Dios. Bendiciones en Cristo. Ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hoy jueves 19 de mayo y estamos prácticamente en la mitad del año 2022 y quiero compartirles este análisis que he titulado Hacia la Gran Tribulación en nuestro canal de YouTube. Hacia la Gran Tribulación. Dentro de la iglesia evangélica, casi la gran mayoría pentecostal sostiene de que Jesús viene antes de este periodo tribulacional de 3 años y medio. ¿Correcto? Y sin embargo, la Escritura nos habla de forma categórica. Tan solamente basta citar lo que Jesús enseñó en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después, bien, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y fíjese bien, entonces, versículo 30, entonces, esto nos sitúa pues que la parucía de Cristo, el retorno o la segunda venida en gloria del Señor Jesús será después, bien, de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Revisemos el capítulo 24 de Mateo. Bien, por ejemplo, en el versículo 21 Jesús escribe esto que es un evento cercano, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Un tiempo sin precedentes, un tiempo evidentemente marcado por algo distinto, de juicio. Y el Apocalipsis, pues como ningún otro libro, nos pinta detalles desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, porque el capítulo 6 inaugura el periodo tribulacional. También podemos apreciar en la escatología de Daniel, que es un libro que también vamos a estudiar próximamente. Bien, les anuncio de paso que vamos a dar una serie, les voy a impartir la serie o el curso de Daniel. Estamos estudiando de a poco, con mucha paciencia, el curso, esta materia, descifrando el Apocalipsis. Bien, pero quiero invitarles a que veamos este primer esquema. Bien, primer esquema. Tenemos ahí la línea del tiempo hacia la gran tribulación. Bien, esta línea del tiempo, de color así negro, una línea bien gruesa, pues traza desde el siglo primero, bien, de la era común, al siglo que estamos viviendo y en el cual estamos inmiscuidos, siglo XXI, hasta los días de retribución, bien, capítulos 6 al 18 del Apocalipsis. Y tenemos la extensión futura de la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio. Bueno, la gran pregunta es, que es parte de otra cuestión,
que ya estaremos también analizando, es si la gran tribulación consta de 7 años o de 3 años y medio. Bien, y eso es un tema aparte. Pero lo cierto es que hay mucha evidencia escritural de que la gran tribulación será de 3 años y medio y no de 7 años, ¿correcto? Bien, tenemos que desde el año o desde el primer siglo de la era común hasta el tiempo que estamos usted y yo viviendo, eh, estamos sumergidos en los postreros tiempos, en la época actual, posmoderna. Bien, y 1 de Juan capítulo 2, vamos a 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 18, el apóstol Juan, con un tono paternal, dice: hijitos, ya es el último tiempo, el último tiempo. En el tiempo de la era común, de la iglesia naciente, la iglesia neotestamentaria, primer siglo, ya el apóstol Juan decía: ya es el último tiempo. En consecuencia, este último tiempo empezó en el siglo o a partir del siglo I. Dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, sí, porque ya estaba pues plagada este concepto y esta idea y este pensamiento y la creencia segura de que el anticristo iba a venir. Y ya se hablaba de retorno inminente o en cualquier momento del Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez. Así ahora han surgido muchos anticristos, dice el apóstol Juan. Por eso conocemos que es el último tiempo. Bien, ¿correcto? Estamos tomando un poco de emoliente. Bien, es el último tiempo. Por esto conocemos, porque han salido a la palestra muchos anticristos o pseudo mesías o pseudo cristos. Por ejemplo, Jesús habló en Mateo 24, versículos 4 y 5: mirad que nadie os engañe. Una llamada de alerta, evidentemente, porque verán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ¿no? Yo soy el Cristo. Algunos de estos pseudomesías o falsos cristos o anticristos fueron, por ejemplo, ¿quién no se acuerda de José Luis de Jesús Miranda? ¿Mm? Este individuo, José Luis de Jesús Miranda, fue el fundador de la falsa iglesia Creciendo en Gracia. ¿Mm? Él dijo ser, pues, Jesucristo hombre, ¿correcto? También tenemos a Beine Ben. José Luis Miranda falleció de un cáncer y su esposa, pues, asumió este movimiento, que ya hubo una división y ya no ha sido, pues, digamos, trascendente como el fundador José Luis de Jesús Miranda. ¿Bien? Bien, otro pseudomesías fue Vaine Bent, fundador de la iglesia El Señor es nuestra justicia. Dijo ser la encarnación del mismo Dios. Otro falso mesías o anticristo fue John Nicole Stone. John Nicole Stone dijo ser la reencarnación de Jesucristo. También Arnold Potter, ¿no?, por citarles otro ejemplo, afirmó que el espíritu del mismo Jesús había entrado en su cuerpo, ¿no? Entonces, estos fraudulentos hombres aseguraron ser el mismo Señor Jesucristo o la encarnación o la reencarnación de Jesús. Y así se cumplió lo que Jesús escribió en Mateo 24, o perdón, lo que Mateo escribió de palabras de Jesús en Mateo 24, falsos cristos. Y Juan reafirma esto: han salido muchos anticristos y por eso conocemos y podemos identificar que estamos ya en el último tiempo. Y también el apóstol Pablo en 1 de Timoteo
Busquemos ahí 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, también señala, bien, lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que estamos viviendo, postreros o últimos tiempos, es lo mismo, algunos apostatarán de la fe. Hay mucha apostasía, hay mucha desviación de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, le digo algo: detrás de toda enseñanza falsa, fraudulenta, herética, detrás de toda doctrina insana, de toda doctrina adulterada, están los espíritus inmundos, engañadores, eh, influenciando a esos maestros o predicadores que están sembrando el error en vez de la verdad bíblica. Bien, también el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, bien, 2 Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 al 5 nos da una lista de personas que no serán de Dios. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos, lógicamente, de peligro espiritual. Hay inseguridad ciudadana, hay robos, asaltos por doquier, hay conmociones políticas, crisis global, económica. Y dice el apóstol: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Claro, los hay, ¿no? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire, también mucha rebeldía hacia los padres, ¿no? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese bien. Esto caracteriza el tiempo que estamos viviendo. Esa es, como diríamos, la noticia vigente, ¿no? ¿No? Porque si hacemos un estudio de la sociedad, un estudio sociológico, psicológico, si tratamos de examinar la psiquis del hombre sin Dios, cómo está viviendo, pues este perfil realmente responde a esta cuestión sociológica, antropológica, psicológica del ser humano. Un hombre y una mujer sin Dios, ¿cómo está caminando? Bien, pensemos. Entonces, revisemos este cuadro que pinta el apóstol Pablo en estos 4 versículos de 2 Timoteo capítulo 3. Bien, hacia la gran tribulación. En Mateo 24, versículos 5 al 26, Jesús nos escribe pues un último discurso escatológico contundente, con escenas apocalípticas concernientes a la gran tribulación, ¿de acuerdo? Y en Lucas 21, que es el capítulo paralelo de Mateo 24, Lucas capítulo 21, vamos a leer tan solamente los versículos 22 al 24, ¿bien? Porque estos son días de retribución, de pago, ¿no? De juicio de parte de Dios, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Mire cómo el autor Lucas así lo usa el término calamidad. E ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevadas cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Es decir, naciones, pueblos, dentro del marco de la gran tribulación, del periodo de retribución y de gran calamidad e ira, el juicio de Dios sobre la tierra. No olvidemos que esto va a significar la apertura de los sellos, el toque de las 7 trompetas y, asimismo, el derramamiento de las copas de la ira del Cordero de Dios. La gran tribulación. Días de retribución, capítulos 6 al 18. En Daniel capítulo 9,
Vamos a leer un versículo, Daniel capítulo 9, en el versículo 27, Daniel 9, 27. Vamos a leer Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto pudiera ser el pacto de Jesús, su muerte, bien, por otra semana. Muchos interpretan esta semana una semana tribulacional, bien, pero esto merece un análisis más exhaustivo, bien. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador pudiera ser Tito Vespasiano, que fue el príncipe que vino a destruir Jerusalén, eh, el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero también está ese término desolador, también pudiera ser un anticipo una alusión al mismo anticristo, la bestia apocalíptica del capítulo 13 del Apocalipsis, de esta revelación juanina. Bien, entonces, estamos en la línea del tiempo hacia la gran tribulación, hacia la gran tribulación o periodo de tribulación, de calamidad de 3 años y medio. Ahora les quiero mostrar este esquema de los postreros tiempos que estamos viviendo, usted y yo. Tenemos ahí la ascensión de Cristo, bien, el Pentecostés, la época actual de la iglesia, capítulos 2 y 3 del Apocalipsis nos describen la época actual de la iglesia de todos los tiempos y el mensaje o el diagnóstico espiritual hacia las iglesias. Estas 7 iglesias ilustrarían de forma simbólica los tiempos desde el primer siglo hasta el tiempo posmoderno. Bien. Y esto, en ese tiempo que estamos viviendo, por ejemplo, en el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 19, podemos notar la triple división del libro del Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, ¿correcto? Y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto y que son. Estamos viviendo el tiempo de las 7 iglesias, y también se está dando, ahí veamos el gráfico, el endurecimiento temporal de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26, puesto que Jesús llegó a ellos, a los suyos vino, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, en el versículo 11 leemos: a los suyos vino y los suyos, la nación de Israel, no le recibieron, no aceptaron al Mesías que vino a ellos. Ellos consideraron que él no cumplía, este hombre, las profecías, las predicciones concernientes al Salvador, que ellos están esperando hasta ahora, un Mesías político, un Salvador político. Bien, y en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26, leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, un corazón duro, porque ellos no aceptaron al Mesías. Bien, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Israel va a ser restaurado. Y ahí vemos el cuadro, ¿no? Una línea de tiempo. Leemos ahí la conversión de las primicias de la nación de Israel. Serán pues los 144.000 judíos, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Bien, y esto ya corresponde a la gran tribulación, capítulos 6 al 18 del Apocalipsis, las cosas que han de ser después de estas,
que también incluye, por supuesto, la parucía o el retorno en gloria de Jesús después de la gran tribulación. Luego tenemos el reinado mesiánico, el reinado milenario de los 1000 años literales, capítulo 20 de Apocalipsis, y luego también el juicio final, ¿no? El juicio general, que será después de los 1000 años, de la culminación o término de los 1000 años en la tierra. Esto debe significar para nosotros, obviamente, eh, un, un motivo de análisis, ¿bien? De poder examinar a fondo los detalles que estamos viviendo. Este panorama, porque es un panorama escatológico en esta línea del tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Estamos en el tiempo también de la gracia y de la verdad que fue aperturada por el Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 17, ¿no? Ahora, el nacimiento de Jesús en Belén, luego su crucifixión en el Monte Calvario o Gólgota, su resurrección, su ascensión en el Monte del Olivar, esto más o menos del año 4 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo ocurrió. Bien, y estamos en el último tiempo o los postreros días previos a la gran tribulación, y luego pues eh, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder después de la gran tribulación con el descenso del Hijo del Hombre por segunda vez en el Monte de los Olivos. Entonces, es importante, reitero, poder revisar esta, esos cuadros que le he proporcionado, ambos esquemas, la línea del tiempo hacia la gran tribulación y el esquema de los postreros tiempos que estamos viviendo, en el cual estamos situados usted y yo, que por supuesto es la antesala misma de la gran tribulación. Siglo XXI, estamos en el 2022, ¿correcto? La pregunta es, ¿en qué década? Bien, ¿qué periodo de años? ¿En qué tiempo? Eh, ¿Cuándo se marcará la señal de apertura, vamos a decirlo, para el inicio de la gran tribulación? Bien, repasen esta clase, compartan este vídeo y suscríbase al canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Estamos creciendo eh, con mucho esmero y amor, estamos compartiendo estas lecciones, estudios de la palabra y también por supuesto los seminarios, ahí las charlas, los conversatorios bíblicos en nuestra aula bíblica con nuestros hermanos en la fe y también hermanas que estamos ahí dialogando y estudiando juntos la inerrante e inspirada palabra de Dios. Hasta mañana. Les envío un abrazo. Saludos para nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Blanca también, que es miembro de nuestra aula bíblica. Nuestra hermana Luz, nuestra hermana Marcela, nuestra hermana Carla, nuestro hermano Gerardo, nuestro hermano Rogelio, nuestro hermano Guillermo, Salomón, nuestro hermano Henry también, Jaimes, nuestro hermano Sergio Rodríguez de Colombia, y cada uno de ustedes, nuestro hermano Santiago de Venezuela, que también trabaja con nosotros en la edición de cada audio, de cada video. Él es el hermano Santiago de Venezuela, un hermano apreciado, un amigo querido en la fe, que está trabajando en este ministerio en la preparación, edición técnica de cada video en nuestro canal de YouTube. Les bendigo, les destino un saludo, un abrazo para todos ustedes con la paz y con la gracia de nuestro Dios. Amén. Hasta mañana.